Bueno, vamos a ver con ejemplos cómo calculamos los componentes que polarizan una etapa amplificadora en emisor común y también pues ir calculando sus parámetros como son la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Bueno, tenemos aquí este transistor que es el BC547. Bueno, pues a través de las curvas características que vamos a ver posteriormente de este transistor, pues previamente pues vamos a ir calculando sus resistencias que van a polarizar a este transistor en esta configuración en emisor común. Bueno, pues estas son las curvas características de este transistor BC547 y a través de estas curvas características lo primero que vamos a establecer pues es la recta dinámica de este transistor para poderle polarizar o para que trabaje en esta configuración en emisor común, esta recta de carga dinámica. ¿Y cómo establecemos esta recta de carga dinámica? Pues bueno, pues elegimos unos valores de tensión máximos, tensión de colector emisor máximos y también elegimos un valor de corriente colector emisor máximo. Bueno, pues yo he elegido como tensión colector emisor máxima 12 voltios, que como veremos en el circuito pues es la tensión de alimentación, la VCC, y como corriente máxima en el colector emisor van a ser elegidos 60 miliamperios. 60 miliamperios. Una vez que hemos elegido los valores máximos de tensión y elegido el valor máximo de tensión colector emisor y hemos elegido el valor máximo de corriente colector emisor, pues ambos les unimos a través de esta recta que es la recta de carga dinámica de esa etapa amplificadora en emisor común. Y a través de esta recta de carga dinámica, pues bueno, pues vamos a ir calculando pues los diversos componentes y también pues calcular los diversos parámetros los diversos parámetros que tiene esta etapa amplificadora emisor común, como son ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. Bueno, pues una vez elegidos todos los valores máximos de corriente y de tensión, pues calculamos la resistencia de colector. Esta resistencia de colector. Esta resistencia colector RC, que va a ser igual a la tensión máxima, como hemos visto anteriormente, que son 12 voltios, dividido entre 60 miliamperios, que es igual a 200 ohmios. Por tanto, esta resistencia de 200 ohmios pues es la que va a establecer esta recta dinámica de esta etapa amplificador. ¿De acuerdo? Así es como determinamos esta recta de carga dinámica. Bueno, una vez que ya sabemos o hemos establecido la recta de carga dinámica, pues ahora vamos a hallar la corriente de reposo en base, la corriente de reposo colector emisor y la tensión de colector en reposo. ¿Para qué hallamos esa corriente y esas tensiones de reposo? Pues para que el transistor, como veremos más adelante cuando veamos la recta de carga, para que el transistor no hacerle trabajar, bueno, también dependiendo de la señal que le metamos en la entrada, pero evitar en todo lo posible que el transistor no trabaje muy cerca tanto de la zona de corte como de la zona de saturación, muy próxima a la zona de saturación o muy próxima a la zona de corte. La tarjeta que aparece en la parte superior de la pantalla, pues también explico lo que es corte en un transistor y saturación en un transistor.
¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que polarizar a ese transistor de forma que la señal que metamos en la entrada que queremos amplificar no haga que ese transistor se meta dentro de la zona de corte o se meta dentro de la zona de saturación. Por lo tanto, elegimos un punto de trabajo o de reposo. Bueno, en este caso vamos a elegir, como vamos a meter una señal, una onda sinusoidal con semiciclos positivos o semiciclos negativos, pues bueno, vamos a correr el riesgo, el doble riesgo, es decir, que esa señal, como veremos más adelante, su punto de trabajo o reposo, si le ponemos muy cerca de la saturación, una señal muy positiva en la entrada nos puede llevar la señal a la saturación, es decir, la señal amplificada, o nos puede hacer que este transistor trabaje en la zona de saturación, con lo cual esos semiciclos de la parte superior no van a ser amplificados. Con lo cual van a ser recortados y van a generar una distorsión. Y todo lo contrario, si nosotros también ese punto de trabajo reposo le colocamos cerca de la zona de corte, que ocurre que si viene una señal negativa muy pronunciada, pues va a hacer que a la hora de ser amplificado, o va a hacer que ese transistor pues entre en la zona de corte, y por tanto esas señales que están dentro de la zona de corte pues no van a ser amplificadas, y por lo tanto en este caso se va a producir una distorsión, es decir, tanto en una como en otra van a aparecer una línea recta, como explico en el vídeo, en la tarjeta que os he mostrado anteriormente, para que podáis acceder a ese vídeo donde lo explico claramente, para que esa señal, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pues no aparezca una línea recta y pues genere una distorsión. Entonces, como he dicho anteriormente, como vamos a meter una onda senoidal, una onda senoidal, vale, bueno, una onda con semiciclos positivos, es decir, una onda alterna con semiciclos positivos y semiciclos negativos, lo que vamos a hacer es polarizar a ese transistor dentro de, en este caso, su punto de trabajo o reposo de ese transistor, pues vamos a elegir la zona central. La zona central de esta recta de carga. La zona central de esta recta de carga, pues para que esté equidistante tanto en la saturación como en el corte. Entonces elegimos el punto central. Y este punto central, pues ¿qué valores va a determinar? Pues va a determinar que si elegimos este punto central, para que cuando ese transistor esté en reposo, es decir, cuando ese transistor no le metamos ningún tipo de señal, pues vamos a tener una tensión de colector de 6 voltios, la mitad de 12. Vamos a tener una corriente colector emisor de 30 miliamperios y que van a corresponder a una corriente de base de 115 miliamperios. Más o menos hemos calculado a ojo de buen cubero pues 115 microamperios. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues una vez que ya hemos determinado estos valores a través de la recta de carga dinámica, pues vamos a hacer que ese transistor pues trabaje dentro de esos valores para que cuando esté en reposo pues tenga, en este caso, pues se encuentre en este punto, el transistor, en este punto de la recta de carga, se encuentra, y a la hora de meter una señal positiva o negativa, si es muy positiva, pues bueno, pues va a estar lejos de la saturación, y si es muy negativa, pues va a estar centrada lejos del corte, para que esté en este punto. Pues ¿cómo lo debemos hacer? Bueno, pues tenemos que calcular estas dos resistencias de base. Esas dos resistencias de base son las que van a determinar ese punto central de trabajo-reposo que hemos elegido anteriormente en la recta de carga. Esta RB1 y esta RB2. Esta RB2, que es la resistencia de estabilización. Si por ejemplo en la fuente de alimentación o por cualquier circunstancia de motivo se produce un aumento muy grande de corriente, pues que todo ese aumento grande de corriente se nos vaya a través de esta resistencia, que también se denomina de drenaje. Se drene, la mayor parte de esa variación se nos vaya al negativo o a más, y por tanto esa variación pues no influya muy mucho en la base, ¿de acuerdo? Por tanto es resistencia de drenaje o resistencia de estabilización de la corriente de base, como sabemos. Entonces, ¿cómo calculamos estas dos resistencias? Hemos dicho
cuando estuvimos viendo las curvas características, que la corriente de reposo de base correspondía a una corriente de 115 microamperios más o menos, ¿no? Bueno, esa corriente de 115 microamperios pues proviene de este punto. ¿Y de dónde proviene? Pues bueno, proviene de la fuente de alimentación y de esta resistencia, y aquí esta corriente que viene por aquí pues se va a dividir en dos. Por una parte va a ir a RB2, que es la resistencia de drenaje, por otra parte se nos va a venir pues a la base, que es la 115 microamperios, que es la que hemos elegido nosotros. Entonces, para tener aquí 115 microamperios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente elegimos una corriente 5 veces superior. La corriente que viene por aquí, elegimos una corriente 5 veces superior a la corriente de base de reposo. Por lo tanto, si tenemos aquí 115, por aquí tienen que venir 575. Entonces, para que por aquí vengan 575 microamperios, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de esta resistencia RB1. ¿Y cuál va a ser el valor de este RB1 para que por aquí vengan 575 microamperios? Pues sería la tensión existente en este punto, que son 12 voltios, menos la tensión que tenemos en este otro punto, que son 0,7 voltios, que es la tensión entre este punto y masa, o la tensión base emisor. Tensión base emisor, tendremos aquí los 0,7 voltios. Por lo tanto, pues nada, realizamos esta operación, 12 menos 0,7 dividido entre 575 y nos da una resistencia de 20 K, más o menos, una resistencia de 20 K. Por lo tanto, para que por aquí vengan 575 microamperios, esta resistencia tiene que tener 20 K. Bueno, por aquí vienen 575 microamperios, pero de esos 575 microamperios, por aquí tienen que venir 115, que es la corriente de reposo que nosotros hemos elegido, y por aquí tienen que bajar 460. Entonces, para que por aquí vengan 460, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de esta resistencia denominada la resistencia de drenaje RB2. ¿Y cuál sería el valor de esta resistencia de drenaje R2? Pues sería igual a la tensión existente entre este punto y este otro punto, que como sabemos son 0,7 voltios, la tensión base emisor, dividido entre los 460 microamperios. Esta operación que tenemos aquí sería RB2, y por lo tanto tendremos aquí una resistencia de 1K5. Por lo tanto, para que vengan por aquí 460 microamperios, tenemos que tener una resistencia de 1K5. Para que por aquí vengan 460 microamperios y por aquí vengan, por lo tanto, 115 microamperios, que es la corriente de base de reposo que nosotros hemos elegido. Bueno, una vez que ya hemos elegido este punto de trabajo de reposo, este que tenemos aquí, pues bueno, este punto de trabajo de reposo, cuando no tengamos señal en la entrada, pues lo que vamos a tener aquí son 6 voltios, en tensión colector emisor 6 voltios y corriente colector emisor 30 miliamperios. 30 miliamperios. Bueno, si nosotros metemos una señal, pues estas tensiones y estas corrientes van a fluctuar a través de esta recta de carga, como veremos posteriormente. Bueno, ahora vamos a calcular la impedancia de emisor, es decir, la R minúscula E. En la tarjeta que aparece en la parte superior de la pantalla, pues también accedemos al vídeo donde explico qué es la impedancia de emisor y qué son y dónde salen estos 25 milivoltios que tenemos aquí, que es la tensión base emisor, pero pico a pico, no la tensión base emisor en reposo, que son 0,7 voltios. No confundáis estas dos tensiones. Esta es 0,7 voltios, que es la tensión pues continua, es decir, cuando aquí no metemos señal, aquí tenemos 0,7 voltios, pero en cuanto aquí metemos señal, pues aquí se va a generar una tensión pico a pico, que es de 25 milivoltios. Por lo tanto, esta sería la tensión de emisor. Para calcular la impedancia de emisor, que la oposición que se va a encontrar, bueno, en ese vídeo lo explico, no quiero volver a explicarlo porque si no esto sería muy largo. Accedéis al vídeo y ahí lo explico correctamente, que la impedancia que va a encontrar esa señal en el emisor de este transistor, dividido entre los 30 miliamperios, que es la corriente colector emisor en reposo. Y ahí también en ese vídeo explico por qué elijo una corriente de 30 miliamperios en reposo, porque esta corriente también varía. Si nosotros metemos aquí una señal, esta corriente también varía, pero como varía tan poco,
Varía tan poco que elegimos la corriente de reposo, que vuelvo a repetir en ese vídeo cuya tarjeta he mostrado anteriormente, ahí lo explico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la impedancia de emisor, que la impedancia que tenemos aquí en el emisor, vuelve a ser los 25 milivoltios dividido entre los 30 miliamperios, pues serían 0,83 ohmios, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya sabemos la impedancia del emisor, vamos a calcular la impedancia de la entrada de este transistor, es decir, la impedancia que vemos a partir de aquí, no que esto olvidándose de las resistencias, la impedancia que es la entrada de este transistor. ¿Y cuál sería esa impedancia? Está la entrada de este transistor, pues sería igual, esta ZIT sería igual a los 0,83 ohmios, 0,83 ohmios que es la impedancia dinámica, la impedancia de emisor, multiplicado por 250, que es la ganancia media de este transistor. Bueno, este transistor tiene una ganancia máxima de 260 y una ganancia mínima de 240, por lo tanto he elegido una ganancia media, que son 260 y 240, ¿no? Correcto. Pues vamos a elegir una ganancia media que son 250 y por lo tanto la impedancia de entrada del transistor serían 207 ohmios. Bueno, ahora vamos a ver la impedancia de entrada del transistor. Aquí vamos a tener en cuenta estas dos resistencias RB1 y RB2 que están en derivación. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la impedancia? Es decir, la impedancia que va a haber la fuente de señal o la fuente que va a proporcionar señal a amplificar a esta etapa amplificadora en emisor común. ¿Qué impedancia va a haber? Pues va a ser el paralelo entre RB1 y RB2 y la impedancia de entrada del transistor, pues como tenemos aquí. RB1 20K, RB2 1K5 en paralelo y en paralelo al mismo tiempo con la impedancia de entrada del transistor, que son 207 ohmios. Y la impedancia de entrada pues son 180 ohmios. ¿De acuerdo? La impedancia de entrada de este transistor de este amplificador, son 180 ohmios. Con lo cual, ¿esto qué nos quiere decir? Que la fuente de señal que nosotros conectemos aquí tiene que tener una impedancia inferior a 180 ohmios. ¿Por qué motivo? Porque si no, esa fuente de señal se va a sobrecargar y no nos va a proporcionar todo el nivel de la señal que queremos amplificar. Es decir, si nos va a proporcionar, si es inferior y nos va a proporcionar 2 voltios, y vamos a suponer que debido a esta superior impedancia con respecto a la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora, si es superior, pues nos va a dar esa tensión que vamos a conectar aquí. Si son 2 voltios, pues va a ser inferior. Pues imaginaros que son pues 1,5, por lo tanto no va a amplificar en su totalidad la señal que debería amplificar, sino que esa señal pues va a mermar. Va a ser amplificada, correcto, pero no en un primer momento pues va a disminuir. ¿Por qué? Porque la impedancia de salida pues de ese generador de señal o de esa fuente de señal es inferior a la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora y por lo tanto en un primer momento pues ya se nos va a atenuar, aunque posteriormente se amplifica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la impedancia de esta impedancia de entrada es 180 ohmios. Cualquier fuente de señal, vuelvo a repetir, que conectemos aquí tiene que ser inferior su impedancia de salida a 180 ohmios. Bueno, una vez que ya sabemos la impedancia de salida, vamos a hallar la impedancia de entrada, vamos a ver la impedancia de salida. ¿Y a qué sería igual la impedancia de salida? Pues bueno, vamos a calcular la impedancia de salida del transistor o de la R minúscula C. Bueno, en este caso la impedancia de salida del transistor. ¿A qué sería igual la impedancia de salida del transistor? Bueno, pues tenemos aquí otra vez las curvas características de este transistor y le vamos a meter una señal alterna senoidal de 4 voltios pico a pico. ¿Qué quiere decir? Que si le metemos una señal de 4 voltios pico a pico, cuando le lleguen los semiciclos positivos, ¿qué va a ocurrir? Pues que el transistor pues va a conducir, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué ocurre con la tensión de colector? Que va a disminuir, y cuando esa tensión de base disminuye, la tensión de colector va a aumentar. Por lo tanto, nosotros al meterle una tensión de 4 voltios pico a pico, lo que va a ocurrir es que 2 voltios, cuando la tensión en la base sea positiva, pues la tensión en el emisor va a bajar de 6 voltios a 4.
y cuando la tensión en la base pues sea negativa, la tensión en el emisor pues va a subir de 6 a 8 voltios. Por lo tanto, la tensión en el emisor va a estar comprendida entre 4 y 8 voltios. 4 y 8 voltios, es decir, 4 voltios pico a pico. En la salida vamos a tener una tensión de 4 voltios pico a pico. Y esa tensión 4 voltios pico a pico, que va a estar en este caso alrededor de esta tensión de 6 voltios, ¿qué corriente va a generar en colector emisor? Pues bueno, pues seguimos aquí la línea y vemos que llegamos a este punto. Cuando la tensión en el emisor la tensión en el colector emisor sean 8 voltios, en la corriente colector emisor pues van a ser por 20 miliamperios. Van a ser 20 miliamperios. Cuando la corriente o la tensión esté en reposo, es decir, cuando la señal de la base pues llegue a cero, por lo tanto el transistor estará en la situación de reposo, pues tendremos la tensión colector emisor de 6 voltios que corresponderá a una corriente de 30 miliamperios. Y cuando la tensión en la base pues sea máxima, el semiciclo positivo máximo, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que la tensión en el colector emisor va a bajar a 4 voltios y la corriente colector emisor va a subir a 40 miliamperios. Por lo tanto, ¿qué corriente colector emisor vamos a tener? Pues vamos a tener una corriente colector emisor entre 40 y 20 miliamperios. 40 y 20 miliamperios, que será una corriente de 20 miliamperios pico a pico. Por lo tanto, en el colector vamos a tener una tensión 4 voltios pico a pico, entre 4 voltios de mínima y 8 voltios de máxima, y una corriente colector emisor de 20 miliamperios, que va a ser entre 40 miliamperios y 20 miliamperios. Corriente colector emisor de 20 miliamperios pico a pico. Por lo tanto, sabiendo estos datos o teniendo en cuenta estos datos que hemos visto en la recta, o hemos aparecido en la recta de carga dinámica, pues calculamos la impedancia del transistor, la impedancia de salida, del transistor, y la impedancia de salida del transistor pues serían esos 4 voltios pico a pico que hemos visto anteriormente, esta tensión que va en el colector emisor que va a ir entre 4 y 8 voltios, de 4 y 8 voltios, es decir, 4 voltios pico a pico, dividido entre los 20 miliamperios pico a pico. Aquí no lo he puesto, pero son 20 miliamperios. A ver si me escribe pico a pico, no le aparecerá. Pico a pico, 20 miliamperios pico a pico, que sería la corriente colector emisor máxima de 40 miliamperios pico a pico, cuando el transistor le llega al pico, el semiciclo positivo máximo, pues es decir, cuando conduce, la máxima conducción, por aquí pasarían 40 miliamperios pico a pico, y cuando le viene el semiciclo negativo máximo, que será cuando menos conduzca, pues por aquí pasarán 20 miliamperios. Por lo tanto, la corriente pico a pico colector emisor que atraviesa este transistor, esta etapa amplificadora, pues serían de 20 miliamperios, y por lo tanto la impedancia de salida de este transistor pues serían de 200 ohmios. ¿De acuerdo? Bueno, pues bueno, una vez que ya sabemos la impedancia de salida de este transistor, vamos a calcular la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en emisor común. Y sería pues el paralelo de la impedancia de salida de este transistor, la impedancia de salida de este transistor, o la R minúscula C. Acordaros que también la denominábamos impedancia de colector, la impedancia dinámica de colector, R minúscula C. Por lo tanto, la impedancia de salida de este transistor o la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en emisor común pues será el paralelo de la impedancia de salida del transistor en paralelo con la resistencia RC que establece la recta dinámica. Por tanto, serían 200. Aquí coinciden los 200 mismos valores. Por tanto, serían 200 y en paralelo con 200 pues serían 100. Por tanto, la impedancia de salida de esta etapa amplificadora sería de 100 ohmios. ¿Qué quiere decir? Pues al contrario que en la impedancia de entrada, es decir, que no podemos conectar cargas cuya impedancia sean inferiores a 100 ohmios. En este caso no podemos conectar cargas cuya impedancia
no podía ser superior a 180 ohmios, porque sobrecargábamos la fuente de señal. Aquí al revés, aquí no podemos conectar cargas cuya impedancia sea inferior a 100 ohmios. A 100 ohmios. En la tarjeta que aparece en la parte superior de la imagen, pues explicó el motivo, cuando estuvimos viendo o analizando lo que era la impedancia de salida de una tapa amplificadora en emisor común y las resistencias que poníamos aquí al final, y veíamos que al llegar a una resistencia determinada la tensión a la salida empezaba a disminuir. ¿Por qué motivo? Porque era síntoma de que la estamos sobrecargando. Por tanto, bueno, verificáis ese vídeo y ahí lo explico el porqué. El porqué, esa impedancia de salida tiene que ser superior, es decir, la carga que conectemos a la salida tiene que ser superior a la impedancia de salida. Bueno, pues tiene que ser una carga cuya impedancia sea superior a 100 ohmios. Bueno, una vez que ya sabemos la impedancia de entrada y la impedancia de salida, pues vamos a calcular las ganancias tanto de tensión como de corriente. Y empecemos por la ganancia de tensión. En la ganancia de tensión, en el cual pues la ganancia de tensión pues era igual a la impedancia, de salida de esta etapa amplificadora dividido entre la impedancia de emisor. La impedancia de emisor. Si vais a la tarjeta, la tarjeta que aparece en la parte superior, pues explico el porqué, por qué la impedancia de salida tiene que ser igual a la impedancia de salida de la etapa amplificadora dividido entre la impedancia de emisor. Ahí lo explico, en esa tarjeta lo explico. Y bueno, ¿y a qué sería igual la ganancia en esta etapa amplificadora? Pues sería igual a 100, que será la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en emisor común, dividido entre 0,83, que es la impedancia dinámica de emisor, la resistencia dinámica de emisor o impedancia dinámica de emisor. Y por lo tanto la ganancia de tensión pues son 120. 120. Es decir, si nosotros metemos aquí una señal, aquí va a salir 120 veces amplificada en su tensión. Su tensión va a ser 120 veces amplificada. ¿De acuerdo? Y nosotros, como hemos dicho anteriormente, que hemos metido una tensión de 4 voltios, como hemos verificado que a la salida tenemos una tensión, vamos otra vez a las curvas características. Hemos dicho que la tensión de salida va desde 4 voltios hasta 8 voltios, entre 4 y 8 voltios, que son 4 voltios pico a pico. Dijimos que por lo tanto la tensión que tenemos en el colector, la tensión a la salida de esta etapa amplificadora emisor común, pues van a ser 4 voltios pico a pico. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la tensión aquí en la entrada? La tensión que metamos aquí en la entrada para que aquí tengamos 4 voltios pico a pico, pues dividimos esos 4 voltios pico a pico entre 120, que es la ganancia de tensión, y tendremos aquí una señal en la entrada de 34 milivoltios. Tenemos aquí una tensión de 34 milivoltios, que esta tensión de 34 milivoltios va a ser aquí amplificada a 4 voltios pico a pico, que no está nada mal. Bueno, una vez que ya sabemos tanto la tensión de la salida como la tensión a la entrada, pues vamos a calcular la ganancia de corriente. La ganancia de corriente, que sería pues la corriente que viene en la entrada pico a pico, la señal de pico a pico de la corriente que viene en la entrada, como es ampliada en su salida pico a pico. ¿Y cómo lo calculábamos? Bueno, pues en la tarjeta, la misma tarjeta que he mostrado anteriormente, la última tarjeta que he mostrado anteriormente cuando nos referíamos a la ganancia de tensión, de dónde salía la ganancia de tensión. También en esa misma tarjeta pues explico de dónde sale la ganancia de corriente, cómo se calcula y por qué esta operación que vamos a hacer aquí, de dónde sale esa operación y por qué. Y por lo tanto esta ganancia de corriente pues sería igual a los 4 voltios pico a pico multiplicado por la impedancia de entrada, y dividido entre la tensión pico a pico de la señal de entrada multiplicado por la impedancia de salida, que son 100. Y por lo tanto todo esto nos da una ganancia de 211.
211. Por lo tanto, este amplificador pues va a tener una ganancia de tensión de 120, una ganancia de corriente de 211, una impedancia de entrada de 180 y una impedancia de salida de 100. Bueno, como veis, la ganancia de tensión y la ganancia de corriente, pues hombre, son aceptables, sobre todo la ganancia de corriente 211. Y la ganancia de tensión, pues 120, pues no está nada mal. No está nada mal. Bueno, la única, pues bueno, la impedancia de entrada. Yo aquí la única pega que veo, pues la impedancia de entrada, que no es muy grande, 180 ohmios, pues hombre, va a limitar el número de generadores que podemos conectar aquí a la entrada de este amplificador, porque muchos generadores, pues hombre, pues van a superar estos 180 ohmios, 180 ohmios. Bueno, 100 ohmios en la salida, pues hombre, pues 100 ohmios no es una impedancia muy baja. Podemos conectar muchas cargas a este amplificador, ya que el número de impedancias inferiores a 100 ohmios pues, o superiores a 100 ohmios, pues hombre, pues hay bastantes, con lo cual no va a ser mucho problema a la hora de conectar una carga, pero sí a la hora de conectar un generador. Entonces, ¿esto cómo lo solucionamos? Bueno, pues en el próximo vídeo, cuya tarjeta aparece en la parte superior de la imagen, pues voy a poner un ejemplo en cómo podemos aumentar estas impedancias. ¿Qué pega va a haber? La pega va a haber que la impedancia de entrada con la impedancia de salida suben las dos al unísono, es decir, que si yo subo la impedancia o calculo un amplificador para que suba la impedancia de entrada, también va a subir la impedancia de salida. Es decir, que aquí no hay una báscula, es decir, yo subo la impedancia de salida, pero al mismo tiempo subo la impedancia de entrada, pero bajo la impedancia de salida, o viceversa. Aquí no. Un amplificador emisor común, que la única pega que tiene buena ganancia de tensión, tiene buena ganancia de corriente, pero el problema son las impedancias, que si sube la impedancia de entrada, con lo cual subir la impedancia de entrada, pues vas a poder conectar pues más generadores de señal o más fuentes de señal, pero también vas a subir la impedancia de salida, con lo cual vas a limitar el número de cargas que vas a conectar aquí, ya que las cargas que tienes que conectar aquí, su impedancia tiene que ser superior, con lo cual se va a limitar, vas a limitar el número de cargas que vas a poder conectar. Por lo tanto, para llegar a un término medio, pues en el siguiente vídeo cuya tarjeta he mostrado anteriormente, pues ahí explico cómo lo podemos solucionar.